México acaba de hacer algo que ningún país latinoamericano se había atrevido a hacer en más de un siglo: deportar estadounidenses, subirlos a autobuses, esposarlos como criminales, cruzarlos por la frontera y devolverlos a su propio país. Exactamente de la misma manera que Estados Unidos ha deportado a millones de mexicanos durante décadas. Y si no estás prestando atención a lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos en este preciso momento, vas a despertar un día preguntándote cómo fue posible que México le diera su propia medicina a Washington. Miles de gringos fueron cruzando la frontera en sentido contrario con sus maletas en la mano, mientras la dignidad y soberanía de México finalmente se imponía después de más de un siglo de humillaciones, y absolutamente nadie en los medios corporativos explicó que el equilibrio de poder entre estos dos países había cambiado para siempre. Lo que acabamos de presenciar es más importante que cualquier guerra comercial entre México y Estados Unidos, más significativo que cualquier disputa de aranceles con Trump, y más trascendental que cualquier enfrentamiento diplomático de la historia moderna. Esto no tiene precedentes y cambia absolutamente todo. Las consecuencias de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de ordenar van a redefinir por completo la relación bilateral para las próximas décadas y establecer un precedente histórico que otros países latinoamericanos estudiarán cuidadosamente y muy posiblemente imitarán. México acaba de demostrar al mundo que su dignidad y soberanía no son negociables bajo ninguna circunstancia. El lunes 13 de enero de 2026, a las 6:43 de la mañana, 3 autobuses del Instituto Nacional de Migración cruzaron el puente internacional de Tijuana hacia San Diego. A bordo viajaban 147 ciudadanos estadounidenses detenidos durante el fin de semana. Su delito era simple: vivir en México sin visa válida. Algunos llevaban meses, otros años. Algunos tenían negocios, otros estaban jubilados disfrutando de su retiro en playas mexicanas, pero ninguno tenía los documentos migratorios en regla. Por primera vez en la historia moderna, México decidió aplicar la ley de la misma manera que Estados Unidos la aplica contra los mexicanos. Durante décadas, cientos de miles de estadounidenses han vivido en México en una zona gris migratoria. Entraban como turistas con permiso de 6 meses y, cuando se vencía, simplemente cruzaban a Estados Unidos, daban la vuelta y volvían a entrar con un permiso nuevo. Lo llamaban el Border Run. Las autoridades mexicanas lo sabían, pero hacían la vista gorda. Ya no más. Claudia Sheinbaum ordenó que se aplique la ley mexicana con el mismo rigor que Trump aplica la ley estadounidense, sin excepciones, sin privilegios, sin importar el color del pasaporte. La reacción de Washington fue de pánico absoluto. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje para México apenas 4 horas después de los autobuses cruzar la frontera. Trump explotó en Truth Social, llamando a la acción de México una provocación inaceptable y una declaración de guerra migratoria, amenazando con aranceles del 100% y con cerrar la frontera completamente. Pero lo que nadie en Washington quiere admitir públicamente es que México tiene toda la razón legal. Cada país soberano tiene el derecho de controlar quién vive dentro de sus fronteras, exactamente el principio que Trump invoca cada vez que deporta a alguien. México simplemente aplicó ese principio de manera recíproca. Le dio a Estados Unidos su propia medicina. Y lo que pasó a continuación revela la hipocresía más profunda y grotesca de la política migratoria estadounidense. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración, hay aproximadamente 1.500.000 ciudadanos estadounidenses viviendo en México. Entre 400.000 y 700.000 no tienen absolutamente ningún estatus migratorio legal. Son, técnicamente, inmigrantes ilegales, gringos sin visa, viviendo ilegalmente en México. Algunos viven en San Miguel de Allende, esa joya colonial que se ha convertido prácticamente en una colonia estadounidense. En Puerto Vallarta, disfrutando de las playas. En Playa del Carmen y la Riviera Maya. En Los Cabos con sus campos de golf y marinas de lujo. En las orillas del lago de Chapala.
la comunidad de jubilados estadounidenses más grande fuera de Estados Unidos. Tienen casas compradas con dólares cuando el peso estaba débil, negocios de bienes raíces, restaurantes, bares, tiendas, cuentas bancarias mexicanas, tarjetas de crédito y números de teléfono locales. Algunos llevan más de 20 años en México y ni siquiera hablan español. Durante décadas, nadie les exigió documentos ni los deportó, mientras Trump deportaba a trabajadores mexicanos que habían vivido y pagado impuestos durante años, separaba familias en la frontera y encarcelaba niños en jaulas. La diferencia era simple. México no aplicaba su ley migratoria contra estadounidenses. Era una cortesía diplomática no correspondida, una generosidad que Washington interpretó como debilidad. Claudia Sheinbaum acabó con esa generosidad. Todo comenzó el 3 de enero de 2026, cuando Trump firmó una orden ejecutiva expandiendo dramáticamente las deportaciones de mexicanos, incluyendo residentes legales con antecedentes menores y Dreamers que habían vivido toda su vida en Estados Unidos. En la primera semana de enero, más de 47,000 mexicanos fueron deportados. Familias arrancadas de sus hogares, niños preguntando por sus padres, ancianos que no habían estado en México en 40 años, siendo dejados en la frontera sin dinero. México protestó diplomáticamente. Sheinbaum calificó las deportaciones de violación de derechos humanos. Pero Washington ignoró todo, y Trump se burló de las protestas. Fue entonces cuando Sheinbaum tomó la decisión histórica. En una reunión de casi 5 horas, el 10 de enero, revisó los datos sobre estadounidenses viviendo ilegalmente en México y preguntó: ¿tenemos la autoridad legal para deportarlos? La respuesta fue inequívoca. Cualquier extranjero que resida sin documentos válidos puede ser deportado, sin excepción para ninguna nacionalidad. Sheinbaum ordenó que se iniciaran las deportaciones de inmediato, aplicando la ley mexicana de manera recíproca a la estadounidense. México tenía todas las cartas ganadoras. La geografía estratégica le permite controlar más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y afectar el flujo de más de 1 millón de personas al día, incluyendo inspecciones exhaustivas y paralización del comercio. El comercio bilateral de 800,000 millones al año depende de México. La industria automotriz y electrónica estadounidense colapsaría sin componentes y productos manufacturados en México. México ha sido la barrera que mantiene a millones de migrantes fuera de Estados Unidos. Y si dejara pasar libremente a todos, el sistema migratorio estadounidense colapsaría. Los jubilados estadounidenses deportados representan una carga repentina para la seguridad social y el turismo estadounidense se vería drásticamente afectado, con 30 millones de visitantes cada año enfrentando restricciones de visa estrictas. Cada medida que Trump pueda intentar, México puede igualarla o superarla. Mientras tanto, la historia humana se desarrolla en paralelo. Robert, un jubilado estadounidense de 67 años que vive en Ajijic, Jalisco, recibe la notificación de que debe regularizar su situación o será deportado. Regresar a Estados Unidos significaría un departamento diminuto y una vida ajustada. Quedarse en México significa arriesgarse a ser deportado como un criminal. Una familia en Tucson, Arizona, enfrenta la deportación de los abuelos, mientras los padres cruzan cada fin de semana para mantenerlos, experimentando por primera vez la satisfacción de recibir la propia medicina que México aplica. En la oficina del Departamento de Estado, funcionarios de carrera se enfrentan a la realidad. Nunca habían tenido que explicar a los ciudadanos estadounidenses que otro país tiene derecho a deportarlos. Las llamadas desesperadas se multiplican y la diplomacia estadounidense queda en crisis. La respuesta internacional refuerza el precedente histórico. Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú reconocen la soberanía mexicana. La Unión Europea afirma que toda nación tiene derecho a controlar sus fronteras. China y Rusia destacan cómo México expone los dobles estándares estadounidenses. México no solo defiende su dignidad, sino que muestra que se puede confrontar a Washington y exigir reciprocidad.
En los próximos 30 días, México intensificará las verificaciones y entre 5,000 y 10,000 estadounidenses podrían recibir órdenes de deportación. Para marzo, negociaciones serias serán inevitables, pero el precedente ya está establecido. México demostró que puede responder y que la dignidad nacional no es negociable. La migración es poder, y durante décadas Estados Unidos ejerció ese poder de manera unilateral. Ahora México reclama ese poder, asegurando que los estadounidenses no tienen derecho divino a vivir donde quieran sin cumplir las leyes locales. Desde 1848, cuando Estados Unidos arrebató la mitad del territorio mexicano, México había sido tratado como subordinado. Hoy, con autobuses cruzando la frontera llenos de gringos deportados, México dice, basta con hechos concretos. Cada estadounidense deportado es un recordatorio de que las leyes aplican para todos, sin excepciones, sin privilegios y sin importar el color del pasaporte. Esta es la propia medicina que México acaba de administrar y Estados Unidos no sabe cómo tragarla. La historia acaba de cambiar y el equilibrio de poder en la frontera norte ha sido redefinido para siempre.